Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo hacer una campaña de mail marketing utilizando la herramienta Sendinblue, que está muy de moda en este momento. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Agradezco muchísimo a todos los que me han invitado a un café por medio de mi página web, que cada vez son más, y obviamente a quienes se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro en un sitio de administración de WordPress, en una página de prueba. Lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin que vamos a necesitar. Para esto vamos a ir a plugin, añadir uno nuevo. Aquí vamos a buscar Sendinblue y vamos a esperar a que se ejecute el filtro. Como verán, aquí lo van a tener disponible, así que vamos a pulsar en instalar y en solo unos segundos, como siempre, lo vamos a tener listo para activarlo. Voy a aprovechar estos segundos para contarles que en realidad Sendinblue ustedes lo podrían utilizar por fuera, digamos, de lo que sería WordPress y generar sus campañas de email marketing, pero vamos a tener una ventaja. Fíjese que acá está el activar, voy a ir pulsando. Y como les contaba, la ventaja de hacerlo directamente dentro de WordPress es que ustedes van a poder sincronizar sus usuarios. Es decir, todos los usuarios que ya tengan en su sitio web y si están arrancando de cero, los van a poder sincronizar en forma automática e ir refrescando también en forma automática. Una vez que está activo, lo que vamos a hacer es buscar aquí abajo y van a tener el menú de Sendinblue. Si no lo encuentran, simplemente refresquen la pantalla para que lo puedan ver. Y como van a ver, van a tener en este caso la primera etapa donde nos dice que debemos crear una cuenta. Y con esa cuenta vamos a conseguir la API de integración. Así que vamos a ir a pulsar en crear cuenta. Como ven, lo primero que se nos va a solicitar es una serie de datos como el nombre de la empresa, el email y la contraseña. Obviamente también lo pueden utilizar usando Gmail directamente. Yo lo voy a hacer en este caso utilizando nombre de empresa, así que voy a completar los datos. Para este ejemplo voy a poner CISPA.ga, dirección de correo, contacto @CISPA.ga y vamos a dar una contraseña. Aquí cada uno obviamente va a poner la que considere correspondiente. Voy a pulsar en comenzar ahora mismo y lo que va a suceder es que obviamente me va a enviar un email al contacto @CISPA.ga para que lo podamos validar. Vamos a cerrar esta ventana, me voy a ir a mi casilla de correo, voy a actualizar. Y fíjese que acá ya tengo Sendinblue, donde tengo este botón para confirmar. Voy a pulsar en confirmar y se me va a abrir nuevamente una ventana. Aquí la tenemos disponible para ir ordenando. Voy a cerrar la ventana anterior de Sendinblue y tenemos que completar el formulario. Nombre, apellido, país, así que voy completando iniciando por nombre y apellido. Para mi ejemplo voy a hacer CISPA.ga. Acá tenemos el número de teléfono y acá hago un detalle. No pueden poner en este caso cualquier número porque lo van a validar. Así que tiene que poner un número real. Yo lo voy a completar. Una vez que lo hagan, si ya tenían, digamos, en sus formularios datos, a mí se me autocompletó la dirección, el código postal y la ciudad. Aquí lo pueden cambiar perfectamente ustedes sin ningún tipo de problema si no lo llenan. Y te pide el sitio web. Esto sí lo voy a completar. https para mi ejemplo cispasocial.ga. Recuerdo que esa no es mi página web, es solo un ejemplo, lo aviso por las dudas. Mi página web es cispasocial.com. Espero que la visiten, allá aprovecho y les pido si me hacen ese favor. Y vamos a continuar. Debajo del formulario me dice sector o actividad, voy a pulsar en otros. Tamaño de la empresa, para mi caso voy a poner de 0 a 1 empleados. Y cuántos contactos tiene, acá cada uno van a poner, yo voy a poner 100 a modo de ejemplo. Y finalmente aceptar los términos y condiciones, obviamente, y si quieren es optativo recibir newsletter de Sendinblue. Como ya tenemos todo completado, voy a poner completar perfil. Y lo que va a suceder, como les había comentado, es que van a intentar validar esto contra mi teléfono. Vamos a guardar entonces unos segundos. Nos va a llegar un SMS. Con ese SMS lo tenemos que completar aquí el código. Ahí está. Y una vez que lo tengan completado, pulsan en este tilde para continuar. Lo que va a suceder es que se nos va a presentar las alternativas, digamos, de planes. Obviamente, para este tutorial, como dijimos, lo vamos a hacer totalmente gratis, en donde se nos comenta que tenemos contactos ilimitados, campañas de email, email transaccionales, digamos contactos o conexiones con CRM y hasta un usuario. Obviamente acá pueden ir mirando distintos planes en donde tienen diferentes precios y según la cantidad de usuarios va a ir modificando el valor. Vamos a ver este que está acá, así que continuar con el plan gratuito es lo que vamos a seleccionar nosotros. Una vez que lo hagamos ya vamos a estar dentro de nuestro tablero, digamos, de Sendinblue.
Aquí vamos a ver distintas opciones, pero vamos a ir paso por paso para poder ir configurando todo el proceso. Lo primero que voy a hacer es venir aquí arriba donde tengo mi usuario y van a elegir esta opción que se llama SMTP y API. Recuerden al inicio que cuando instalamos nuestro plugin dijimos que lo estábamos haciendo para poder obtener nuestra API. Entonces, una vez que lo están haciendo, lo que van a tener acá es la API que vamos a necesitar, así que marcan, pulsan en copiar, volvemos a nuestro WordPress y obviamente van a venir hasta acá para pegarlo. Pulsan el login y ahí lo que va a pasar es que se va a activar nuestra cuenta y fíjense, ahí está, ya está activada directamente la cuenta de Sendinblue y lista para operar. En esta pantalla se nos van a presentar diferentes opciones. Lo que se nos comentan acá son los alcances, cuál es mi cuenta obviamente, me dicen que es free, tengo 300 créditos para correo electrónico y no tengo para SMS y hasta me podría desloguear. Y acá entonces vamos a hacer una primera aclaración. Sendinblue como herramienta gratuita en este caso nos da cantidad de usuarios ilimitados, que está muy bueno, a diferencia del tutorial que voy a dejar aquí en las tarjetas, que era el tutorial anterior de cómo hacer email marketing con otra herramienta. Se nos daba hasta 1000 usuarios, pero a diferencia de eso no se nos limitaba la cantidad de envíos. En cambio Sendinblue me dice que me da usuarios ilimitados, pero puedo hacer hasta 300 envíos. Es decir, hago de a bloques de 300 por día y tendría que ir separando. ¿Esto qué significa? Si tienen menos de 300 usuarios la primera vez no tendrían ningún conflicto. Si tienen 600 esperarían 2 días. Si tienen 900 obviamente tendrán que esperar 3 días. Así que esas son las características y como anuncié también en lo que sería la tarjeta, voy a dar algunos detalles sobre el final del tutorial, específicamente sobre Sendinblue, que van a ser muy interesantes porque no los he visto en otros tutoriales. Vamos entonces sí a continuar. Y como verán tengo acá la posibilidad de sincronizar mis usuarios. Yo para este sitio, obviamente que es prueba, tengo 9 usuarios nada más, así que voy a pulsar en sincronizar. Lo que va a pasar es que va a decir el tipo o la relación. Yo para lo que necesitamos hacer nosotros, que es enviar correo electrónico, generalmente recomiendo que borren los demás tipos y dejen solo los suscriptores. Tienen acá listas, las listas son agrupaciones, después las vamos a ver directamente desde la interfaz desde Sendinblue. Pero por ahora déjenlo en su primera lista, que es la lista original, y tienen cómo asociar atributos. Acá sí, realmente, por lo menos desde mi experiencia, esto hay que ajustarlo. Yo voy a hacer clic en más y donde me dice el first name, voy a poner nombre y después voy a hacer last name como apellido. En mi caso, digamos, me parece que esto es lo óptimo. Después lo vamos a ver la lista de Sendinblue, pero esto es lo ideal para poder hacer la sincronización y vamos a pulsar en aplicar. Aquí lo que va a suceder es que se van a sincronizar. Fíjese que ahí dice que ya se activó. Por otro lado tenemos lo que sería la transaccionalidad, es decir, quién gestiona los correos electrónicos. Y lo que sucede es que tengo la posibilidad de utilizar mi SMTP o hacer que Sendinblue directamente lo gestione. Como yo acá estoy en una cuenta gratuita, por ahora no tendría esta opción válida. Y la siguiente parte es de automatización. No nos vamos a concentrar mucho en esta parte porque el tutorial se va a hacer muy largo. Sí, les pido que me dejen en las tarjetas si desean que lo haga este tutorial, que significaría cómo hacer que Sendinblue trabaje en conjunto con mi página web. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si un usuario ingresa a una determinada sección, si un usuario se registra o bajo determinadas acciones dentro de mi sitio, que Sendinblue dispare correos electrónicos y por eso le llaman automatización. Como sería muy largo para un único tutorial, simplemente se los menciono. Si recibo muchos mensajes positivos respecto de hacer ese tutorial en los comentarios y like obviamente en el video, voy a hacer ese tutorial. Vamos a avanzar entonces. Ya tenemos desde el punto de vista de lo que es WordPress, ya estaría disponible. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo esto lo que es el home, ya está todo activo, los usuarios están sincronizados. Tengo la posibilidad de crear formularios. Estos son formularios de registro. De manera muy simple les comento, ya viene uno predeterminado en el cual yo con este shortcode lo puedo incorporar en cualquier página y hacer que eso quede disponible. A ver, voy a hacer un mini ejemplo, voy a copiar este shortcode, voy a ir a páginas, voy a ir a añadir una nueva. Aquí le vamos a dar un nombre, en nuestro caso Sendinblue. Y finalmente vamos a incorporar obviamente el componente de shortcode para pegar el que teníamos en memoria, que era el formulario. Pulsamos ahora en publicar, publicar nuevamente y aguardamos unos segundos.
Una vez que está publicada, vamos a pulsar en ver página. Y como pueden ver, aquí ya tenemos una página muy rápida, hecha con un shortcut, donde tengo el email, el nombre. Obviamente, ustedes pueden crear formularios solicitando más datos. El shortcut lo pueden utilizar para poner en diferentes lugares, como por ejemplo poner shortcut directamente en el menú. Voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial de cómo hacer eso. Así que, como verán, tienen esa flexibilidad para generar el registro directamente de la herramienta. Yo voy a pulsar cerrar nuevamente aquí y volvemos a lo que sería la parte administrativa de nuestro WordPress. El plugin que tenemos entonces nos permite sincronizar los usuarios de manera automática y además nos permite generar estos formularios. Una vez que hicimos esto, desde el punto de vista de WordPress ya estaría todo listo. Vamos a ver obviamente todas las herramientas que nos da esta funcionalidad de Sendinblue. Para esto voy a volver a lo que sería el sitio de Sendinblue y vamos a empezar a ver el resto. Primero y antes que nada me voy a ir a la parte de contactos. Si ustedes van a la parte de contactos, se van a encontrar aquí con todos los nombres. Insisto, en mi caso son solo ejemplos, por eso tengo muy pocos contactos. Pero obviamente lo que pueden hacer aquí es manejar los contactos, ver el nombre, el apellido, si quisieran calificar el tema de SMS, cuál es la fecha de edición, cuál es la fecha de modificación. Tenemos esto de doble opt-in. Esto tiene que ver un poquito con esta certificación o validez de que el usuario acepta que va a estar recibiendo correos electrónicos. Y tenemos, además, digamos, de estas posibilidades, la generación de listas. Les muestro rápidamente esta sección. Como verán, aquí hay una lista predeterminada que ni aparece en mención y yo podría generar nuevas listas. Acá, para que vean un ejemplo, si yo agrego una lista, le puedo dar un nombre y podría poner una lista que se llame prueba. La puedo crear como una lista vacía y a partir de este momento la voy a tener disponible. ¿Por qué yo podría querer crear esta prueba vacía? Porque podrían anexar aquí una serie de usuarios, 1, 2 o 3 usuarios, y a partir de ahí generar esto como una prueba de envío para ver que el correo electrónico llega con el formato que ustedes quieren cuando envíen estos newsletters. Este contacto lo pueden agregar directamente a mano, lo pueden importar o pueden directamente en la lista de contactos, voy a volver hacia atrás, llegar y por ejemplo en este que está aquí lo voy a dar de alta o lo voy a ingresar, perdón, en este caso para edición. Y fíjense que acá tengo la sección de listas. Entonces yo puedo ver las listas y sumarlo a la lista de pruebas. Entonces este usuario en este caso va a estar en 2 listas. Voy a confirmar la selección y con eso lo que hicimos es, además de tener usuarios, generamos listas, generamos digamos un contacto o la edición de un contacto para incorporarlo a esa lista. Acá como verán tenemos la parte también de formularios, al igual que lo tenían en la parte de WordPress, lo podrían hacer desde acá y crear un formulario de suscripción o cancelación. Por eso les contaba que Sendinblue, a diferencia del tutorial que dejé antes en las tarjetas, tiene una autonomía que se podría manejar directamente desde acá independientemente del WordPress. Y bueno, tenemos una sección de ajustes donde van a tener distintos parámetros como editar lo que serían los contactos no reactivos. Acá voy a hacer un parate, entonces les voy a comentar esto de qué significan los contactos no reactivos. Sendinblue, al igual que lo que serían campañas de email marketing, es recomendable ir limpiando por ahí cada tanto usuarios que no han respondido. Pero insisto, sobre el final del video voy a dejar comentarios que tienen que ver con el uso obviamente de toda la herramienta, que en particular tiene que ver con estos contactos no reactivos. Vamos a avanzar entonces, me voy a ir a las campañas. Dentro de las campañas me dice que puedo generar obviamente mi primer campaña, puedo generar plantillas. Entonces yo voy a pulsar ahora directamente en crear mi primer campaña. Acá se nos va a pedir el nombre, vamos a llamarla de hecho primer campaña. El asunto, para mi caso, para ser más rápido voy a ponerle primer campaña. La vista previa, voy a poner también primer campaña. Acá tengan en cuenta que este asunto es lo que va a aparecer en el correo electrónico. Esto se hace en una vista previa del correo, con lo cual estas palabras se recomiendan que hay unos 35 caracteres y sean los más acercados posible al contenido para que llame la atención y lo puedan abrir. ¿Cuál va a ser el email del remitente? En mi caso voy a mantener a contacto @cifasocial.ga y el nombre del remitente si ustedes se lo quieren dar. Acá van a tener otras opciones avanzadas. En este caso
No voy a hacer mucho hincapié directamente aquí para no generar inconvenientes o problemas de entendimiento, pero tenemos como personalizaciones en las respuestas del email o si queremos activar Google Analytics. Tenemos diferentes opciones que, insisto, no hace falta tocarlas, por lo cual las muestro para que sepan que están, que cada uno pueda ver y, digamos, activarla de ser necesario. Creo que de todo lo que está aquí voy a mencionar estas dos últimas y tienen que ver con imágenes en el cuerpo. Esto es que directamente el correo electrónico descargue esas imágenes en vez de tenerlas como un link, que es lo que normalmente sucede. Se las descarga igual, pero no son parte del cuerpo. Y acá fíjense que inclusive se nos recomiendan que no lo activemos. Es decir, los emails más pesados y de este estilo pueden ser más propensos a que los reboten. Y activar el enlace de espejo, que van a ver que después, si bien yo lo puedo incorporar directamente dentro de lo que sería la edición del contenido, lo que sucede es que yo acá podría mencionar esto y es el famoso link que ustedes ven a veces en los newsletters que dicen ver esto desde una página web. Es decir, si el cliente de correo electrónico no nos permite ver el email, esto nos da un enlace para que lo puedan ver de la web. Una vez que hicimos la configuración completa, fíjense que es el primer paso, vamos al siguiente paso, que es el diseño. En este diseño tenemos tres alternativas: el editor drag and drop, obviamente que es el más recomendable, como texto directamente o pegar un shortcode. Acá claramente, si ustedes tenían plantillas como vimos anteriormente, las podrían leer directamente de la plantilla. Como yo estoy arrancando directamente, me voy a ir al editor y vamos a hacer muy brevemente un ejemplo. Acá me da lo que sería un formato estándar. Yo podría pulsar sobre el logotipo y lo que me dice a partir del logotipo es que debería arrastrar imágenes acá como para ya incorporarlas. Le puedo poner un enlace. Ya el enlace lo podemos hacer ahora: https y obviamente cispasocial.ga. Tengo el texto alternativo, si lo quiero centrar a la izquierda, al centro o a la derecha. Si lo tomo de la galería o de una URL la imagen. ¿Esto qué significa? Ustedes podrían tener sus imágenes en su propio sitio de WordPress y directamente pegan la imagen acá, o como vimos recién, puedo arrastrar aquí la imagen e incorporarla. Yo voy a hacer eso. Para esto voy a arrastrar una imagen que yo ya tenía preparada en otra carpeta. Una vez que está incorporada, la pueden soltar aquí. Y como ven, ya queda el logotipo incorporado. Vamos a darle como título primer email y podemos seguir editando. Tienen un componente que es en este caso una única imagen con título, lo que sería una descripción y un determinado botón. Acá nuevamente voy a incorporar un ejemplo. Para este caso en particular voy a arrastrar la imagen del tutorial que les había dejado antes en las carpetas, que era la otra opción para realizar email marketing. Así lo pueden ver, lo pueden arrastrar. Obviamente acá, si cliquean en la imagen, fíjense que lo que pueden hacer es poner un enlace. Entonces yo podría poner esta imagen y poner un enlace directamente al video para que lo puedan ver. Entonces va a llegar el newsletter, va a llegar mi correo, van a tener la imagen. Si hacen clic, irían directamente a ver el video. Lo puedo poner a la izquierda, al centro o a la derecha. Y obviamente podemos poner el título. Acá sería email marketing. Pueden poner una descripción. Esto es una descripción. No lo voy a hacer muy largo para no perder tiempo. Y obviamente tienen el botón. Sobre el botón, fíjense que lo voy a cliquear. Tengo la posibilidad, digamos, de ir haciendo modificaciones. Si quiero un enlace nuevamente, en el botón hoy casi que diríamos que es imprescindible. Puedo modificar el color de este botón. Podría, digamos, por ejemplo, decir que quiero que sea negro, hacer que sea rojo para nuestro ejemplo. Podemos poner el color del texto, la altura del botón, el tamaño, el ancho. Nuevamente, si quiero centrarlo o a la derecha, si quiero que tenga o no borde. Y claramente puedo acá escribir el nombre. Por ejemplo, ver video. Ahí entonces van a ir editando su newsletter. Tienes diferentes componentes. Acá tienen, por ejemplo, un componente en donde no solo es una sola imagen con bloques, sino que tienen dos imágenes. Este componente que estoy marcando acá con mi puntero. Pueden poner hasta 3 imágenes, hacer que tengan una imagen y contenido. Y todo esto, ¿cómo lo van a incorporar? Si directamente arrastran. Fíjense que yo puedo ir ordenándolo. Vamos a poner uno de estos simplemente para que se vea. Ahí tengo una única imagen, 2 imágenes distintas, 3 imágenes distintas, cada una con sus botones. Tengo una sección
que tiene que ver con mis redes sociales. En este caso en particular hay determinados componentes que se nos fuerzan. Yo acá puedo borrar esto y simplemente dejar que diga contacto o lo que ustedes deseen. Para cada red social, si hacen clic en la red social correspondiente, van a venir aquí abajo y van a tener la posibilidad de ir completándola. Entonces, es decir, primero qué es lo que quiero. Yo, por ejemplo, si quiero Facebook, quiero Twitter, quiero Instagram y quiero YouTube. Ese sería mi ejemplo. Acá van a ingresar de cada una de estas sus enlaces. Por ejemplo, https://facebook.com/cispa social. Esto realmente es mi Facebook, así que desde ya los invito a que lo puedan ver. Tienen en la descripción y en los comentarios los enlaces. Y tienen para cada uno de estos, en Twitter es twitter.com/cispasocial, en Instagram es instagram.com/cispasocial y en YouTube es youtube.com/cispasocial. Los invito a que visiten y se suscriban a cada uno de ellos y que me ayuden a crecer también en estas otras redes sociales. Perfecto, entonces ya avanzamos. Acá fíjense que quedó un componente de 2 imágenes. Si lo quisieran borrar, pueden pulsar aquí y borrarlo. Tienen este pie que indica a quién le llegó el correo electrónico y este logotipo. Para lo que sería un email marketing, el link de la cancelación es obligatorio por normativa. El logotipo de Sendinblue, la única manera de sacarlo es con la opción de pago, pero si no lo pueden dejar ahí abajo, no molesta. Perfecto, entonces, simplemente mencionarles, como les había contado antes, que tienen otros componentes, como poner un título, poner un texto, poner imágenes sueltas, espaciadores. Esto si quieren generar espacios entre componente y componente, solo deben arrastrar el espaciador. Si quieren poner botones, si quieren el botón del ver en el navegador, esto sí lo voy a incorporar acá arriba. Fíjense, acá está, ver la versión en línea, lo pueden incorporar arriba, lo pueden incorporar abajo. Esto sí se los recomiendo porque si el cliente de correo electrónico de sus suscriptores o clientes no les permite ver el componente o el newsletter, ustedes de esta manera lo pueden realizar. Aquí entonces ya podríamos ir guardar los cambios por las dudas. Pueden hacer una vista previa. Acá pueden guardar. Vamos a guardar y vamos a poner en salir para continuar. No les mostré aquí arriba, pero mientras va guardando tienen las opciones de verlo cómo se ve en una tablet y cómo se ve en un celular. Realmente son responsive, con lo cual se ven muy bien. Y excelente, entonces acá ya tenemos la parte de diseño con todo el componente que habíamos creado. Y podemos continuar entonces al siguiente paso. Voy a dar siguiente. Tenemos en este caso las listas a las cuales los podemos mandar. Acá lo podría mandar a su primera lista, que tenemos nuestros 7 clientes ya exportados, o lo podría mandar a prueba, que tenemos solamente la casilla, digamos, o el usuario que vamos a utilizar. Fíjense que tenemos opciones de no enviar a los contactos no reactivos, como les dije. Ustedes van a poder ir monitoreando por medio de la herramienta quienes no responden y decir, bueno, quiero evitar esto, o aplicar directamente filtros para esas herramientas. Acá, una vez que elijo la lista, si pulsan en actualizar a cuántos les va a llegar, les va a decir que está 1 en este caso. Si yo seleccionaría 2 listas, fíjense y refresco, me va a decir que en total le van a llegar a 7. ¿Por qué me dice 7 y no 8? Porque recuerden que este usuario estaba compartido en las 2 listas. Así que bueno, yo voy a sacar, voy a refrescar y voy a poner simplemente que lo mande el usuario de prueba. Pulsamos en siguiente y vamos a tener el resumen final y vamos a estar listos para programar el envío. Aquí van a poder decir si quieren enviar una prueba, así que voy a hacerlo, voy a poner aquí y vamos a poner que lo vamos a mandar a una casilla que la pueden tipear aquí, o tienen, fíjense, una lista de prueba que ya contiene al creador, que es contacto arriba Cispa Social, así que voy a ponerle que envíen una prueba. Perfecto, me está diciendo que ya se ha enviado la prueba, voy a pulsar en aceptar, voy a ir a la casilla de correo electrónico y vamos a refrescar. Y fíjense que acá está test primera campaña y vamos a tener nuestro correo electrónico. Muchas veces les va a pasar que hay determinados recursos, en la mayoría de los gestores las imágenes no las marca predeterminadas hasta no tener un acceso. Ahí vamos a poner aceptar y acá ya tienen enviada entonces un newsletter. Fíjense que llega perfecto, tienen todo lo que ustedes correspondían. Obviamente fue un ejemplo, ustedes deberían acá está el link de Facebook funcional. Vamos a pulsarlo a ver si no erré la dirección de correo, deberíamos llegar, ahí está, al Facebook de mi cuenta.
Lo voy a cerrar, vamos a volver a Sendinblue, perdón, a la casilla de correo. Y van a tener todos los enlaces correspondientes. Como les decía, si acá cliqueo en lo que sería la dirección del video lo van a ver. Y aquí creo que teníamos mi página web. Perfecto, entonces ya sabemos que funciona. Volvemos a Sendinblue. Lo que podríamos hacer es programar, que es el último paso. Y acá tienen enviar ahora. Esto sería, no lo programo, directamente digo que lo envíe ahora. O lo programo para una fecha y hora determinada. Yo lo que voy a hacer es pulsar en enviar ahora y vamos a pulsar en continuar. Ahí ya me dice, ¿estás seguro que lo querés hacer? Voy a confirmar y listo. Con eso entonces ustedes ya tendrían programado, acá me dice felicitaciones, su campaña ha sido creada. Y a partir de ahora lo que va a suceder es que vamos a tener la posibilidad de suspenderla o hacer una vista previa o inclusive ver reportes sobre lo que es el envío. Voy a pulsar entonces en la sección de reportes y aquí lo que va a pasar es que me va a dar un pequeño tour sobre los pasos que puedo seguir. Vamos a dar en siguiente, siguiente. Aquí lo voy a ir pasando rápidamente porque obviamente se los voy a ir mostrando, pero van a tener las diferentes opciones para entender qué es lo que fue sucediendo con la medida con su campaña de email marketing. Perfecto, una vez que terminamos ese proceso, lo que van a ver directamente en el resumen es de los que enviaron, quienes abrieron el correo electrónico, quienes cliquearon, quienes se dieron de baja. Y con esto ustedes van a poder ir viendo la cantidad de destinatarios, cuántos se entregaron. Rebotes suaves serían correos que no terminaron llegando. Rebotes duros ya es cuando el cliente tomó una acción y directamente dijo, bueno, no quiero que me envíen más correos electrónicos. Así que con esto ustedes van a poder hacer seguimiento. Fíjese que en enviados todavía me marca en 0. Acá tengan presente algo muy importante. Si bien pudimos hacer todo el proceso y fíjense que ya la campaña quedó activa, ustedes van a tener que esperar una confirmación que les va a llegar de Sendinblue. Esto, y aquí voy a empezar con lo que había mencionado varias veces en el video, hay muchos videos en YouTube que no aclaran todo esto y es lo primero y antes que nada, Sendinblue les va a enviar un correo a su casilla pidiéndole una serie de datos adicionales a esto para evaluar y darle su confirmación final. Así que no se preocupen, puede ser que de inicio, así como están, no van a estar enviando los correos realmente. Fíjense que en enviado me lo marca en 0 y era uno solo. Pero no se preocupen, solo tienen que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el siguiente punto también a tener importante y que nadie menciona dentro de los tutoriales que vi de Sendinblue? Es que tiene una particularidad. En la versión gratuita, a mí me ha pasado que cuando intenté utilizar la herramienta con mi sitio real, donde tengo más de 1500 suscriptores, bajé mi lista, hice el procedimiento que ustedes vieron, armé mi campaña y como les dije anteriormente, si bien sabía que se iban a mandar de a 300 por día, no me preocupaba porque digo, bueno, no importa, esperaré los días que correspondan para que le llegue a todos mis suscriptores. Pero lo que sí me encontré es que una vez que mandé la primer tanda, los primeros 300, me llegó un mail de Sendinblue bloqueando esa lista. ¿Y por qué la bloqueaban? Sinceramente tenía que ver con algo importante, que es que mencionaban que el porcentaje de apertura era bajo y por ende asumían que podía ser que mis suscriptores o el registro de mis suscriptores podía o no ser antiguo. ¿Por qué Sendinblue puede dudar de eso? Porque, claro, yo importé como ustedes lo vieron y ellos no saben exactamente cuándo los di de alta o cuándo cada uno de ustedes se dieron de alta en mi sitio. Entonces, eso se los aclaro porque a mí me sucedió, entonces es algo que también tienen que tener presente. No significa nada grave, lo único que me pedían en Sendinblue es simplemente ir filtrando o ayudar a ir filtrando esos destinatarios para que los que fueron dando rebotados, que insisto, con estos tutoriales, o perdón, con estos reportes ustedes lo pueden ver, quienes van dando rebotados vayan limpiando esas listas, quienes no abran los correos electrónicos por mucho periodo van limpiando esas listas y con eso ustedes van manteniendo listado de contactos más sanos. ¿Qué es la contra que yo veo respecto de eso? Para ser sincero, es que no me dio la oportunidad Sendinblue de hacer un envío completo inicial a todos mis suscriptores y después ir refiltrando. Entonces eso lo quiero dejar claro. A mí, por un lado, me parece muy bien lo que ellos plantearon. Por otro lado, me pareció un poco excesivo la forma en la cual cortaron y no me permitieron continuar.
porque yo quería mandar a todos mis suscriptores y después limpiar, no que me lo corten de un inicio. Pero bueno, simplemente es ir tomándose el trabajo y lo van a poder enviar. Les recuerdo que dejé también la otra alternativa para enviar email marketing. Y con esto sería todo. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Supongo que sí, es una herramienta muy buena, a pesar de esto último que les he comentado. Así que si les gustó, por favor les pido, suscríbanse al canal. Para ustedes son solo unos segundos y a nosotros como creadores nos ayuda muchísimo. Déjenme su like, suscríbanse a la campanita y obviamente siempre valoro muchísimo los cafés que me invita por medio de página web y que me dejen comentarios. Agradezco enormemente a todos los países que me dan su apoyo. Les agradezco mucho. Chao.